El caso de Armin Meiwes, el caníbal de Rotemburgo. En la pequeña ciudad alemana de Rotemburgo, en 2001, se desarrolló un suceso que desafió la lógica y estremeció al mundo, el caso de Armin Meiwes, conocido como el caníbal de Rotemburgo. Este relato macabro se enraiza en las profundidades de la psique humana, explorando los límites de la moralidad y la legalidad. A lo largo de esta narrativa, nos sumergiremos en la vida de Armin Meiwes, el encuentro mortal con Bernd Jürgen Brandes, el impactante juicio y las controversias éticas que rodearon este caso excepcional. Armin Meiwes, nacido en 1961, creció en una aparentemente normalidad que ocultaba sus oscuros deseos. Desde joven, Meiwes experimentó fantasías caníbales, un impulso que lo llevó a buscar en internet a alguien dispuesto a ser su víctima. La búsqueda de un compañero para su macabra fantasía comenzó con anuncios en la web, revelando la existencia de individuos dispuestos a explorar los límites más extremos de la experiencia humana. En el ocaso de 2001, Meiwes encontró a Bernd Jürgen Brandes, un ingeniero informático de Berlín que compartía sus inclinaciones insondables. Ambos se reunieron en la casa de Meiwes, donde una siniestra alianza se fraguó. Meiwes grabó en detalle el encuentro, desde la mutilación consentida hasta la muerte de Brandes. Los registros visuales de este acto perturbador se convirtieron en pruebas invaluables que conmocionarían a la opinión pública y las autoridades. El arresto de Meiwes en 2002 marcó el inicio de un proceso judicial que desencadenaría debates éticos y legales sin precedentes. En el primer juicio en 2004, Meiwes fue condenado a 8 años de prisión por homicidio por consentimiento mutuo. Sin embargo, la sentencia fue anulada en 2006 por el Tribunal Federal de Justicia de Alemania, que consideró que Meiwes debería ser condenado por asesinato. En un segundo juicio, se le impuso cadena perpetua, abriendo el diálogo sobre la libertad personal y la intervención legal en actos autodestructivos consensuados. Este caso excepcional no solo trae consigo una historia de horror, sino también una serie de preguntas incómodas. ¿Hasta dónde llega la libertad personal cuando se trata de actos extremos? ¿Cómo la sociedad y la ley deben abordar situaciones donde los participantes consienten en acciones mortales y autodestructivas? El caso de Armin Meiwes desafía nuestras percepciones y plantea dudas que perduran mucho más allá de la sentencia final. El caníbal de Rotemburgo nos sumerge en los abismos más oscuros de la psique humana. Este relato perturbador, más allá de su morbosa fascinación, deja un legado de reflexiones sobre la moralidad, la libertad personal y la fina línea que separa lo aceptable de lo inimaginable. A medida que cerramos este capítulo, nos queda la tarea de enfrentarnos a nuestras propias inhibiciones y explorar los confines de lo humano en un mundo donde el tabú se encuentra con lo inconcebible.